Buenas tardes, bienvenidos a este panel número 38 en el Congreso Mundial del Derecho y de las Leyes, organizado por la muy prestigiosa Asociación Mundial de Juristas del Mundo, a quienes les agradezco muchísimo la invitación y la confianza para adelantar uno de los temas más sensibles seguramente con los que estamos conviviendo en el mundo, en el hemisferio, en la región y en Colombia específicamente. Les quiero pedir perdón por la demora, pero ha sido parte de unas demoras generalizadas en el día de hoy del comienzo. Gracias por la espera, por su paciencia. Este panel es un panel de un tema muy sensible. Es muy sensible porque desde el punto de vista de la solidaridad humana puede ser bonito, pero desde el punto de vista de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables es doloroso. Refugiados y movimientos migratorios ante crisis económicas y conflictos armados, los derechos humanos de los refugiados y de los migrantes. Hoy vamos a hablar de esto. Para quienes no me conocen, soy Claudia Gurizati, llevo 30 años ejerciendo el periodismo en Colombia y sobre los temas internacionales de conflicto en territorio, de política, de actualidad nacional e internacional. Soy directora del canal internacional NTN 24 y vicepresidente de los medios de la organización Ardila Lule. Para mí es un honor poder tenerlos a ustedes hoy acá y participar en este evento que considero el más importante del año que estamos cerrando. Muchísimas gracias a los organizadores, al presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades, y su staff por la confianza. Estoy acompañada también, y es un honor para mí presentarles a un grupo de panelistas excelentes que además son trabajadores incansables desde sus diferentes áreas para tratar de mitigar el impacto en estas comunidades vulnerables que han tenido que migrar o que han decidido migrar, y cada uno desde su trabajo, desde donde se desempeña, hace un esfuerzo muy grande para lograr avances en el cumplimiento de los estándares y los derechos humanos de la población migrante. Aquí a mi lado tengo a Gina Magnolia Riaño, exministra en Colombia, secretaria general de la Organización Iberoamericana para los temas de seguridad social, mujer incansable que siempre ha estado dispuesta al servicio de la comunidad. Está conmigo Leopoldo López. Él es venezolano, muchos de ustedes lo conocen por ser el símbolo de la persecución política del régimen de Venezuela. Estuvo más de 6 años detenido arbitrariamente, ha sido perseguido también por ser opositor político y defensor de la democracia. Y lastimosamente, Leopoldo, tienes ese papel de migrante que ha tenido que huir porque en tu territorio ha sido imposible tener libertades para defender tus ideas. Muchas gracias también por estar con nosotros. Está también Javier Jaramillo, del staff organizador, miembro organizador de este Congreso Mundial del Derecho. Y también le agradezco mucho, Javier, porque has hecho parte de la organización de este panel desde su empresa Procorp. Ellos trabajan también incansablemente para asesorar a migrantes que necesitan salir y que requieren formas legales de estancia en otros países. Está también con nosotros Boris Babin, representante presidencial de Ucrania en Crimea. Él estuvo ahí de representante en Crimea, es ex representante presidencial y experto en el estatus legal de las comunidades y pueblos indígenas en Crimea y en la península en Europa. Está vía remota David Smolansky, él es el comisionado ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el tema de migrantes y refugiados venezolanos en el hemisferio. Y también nos acompaña el embajador de Colombia ante la Unión Europea, Felipe García Echeverry. Quiero comenzar con un contexto, como nos gusta a los periodistas, dimensionar de qué estamos hablando y el problema que estamos hablando. Y comienzo citando el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el último entregado en el año 2020, ya hay uno entregado parcialmente en el primer semestre de este año. En esos informes, la OIM dice que son 281 millones las personas que tienen la condición de migrantes internacionales. 281 millones de personas, esto equivale al 3,6% de la población mundial.
Todavía el 96.4% de la población mundial podemos decir que se mantiene en sus lugares de origen, y seguramente a ustedes la cifra les puede parecer pues una cifra bajita, una cifra no significativa, pero hay formas de entender esta dimensión. La primera, la proyección para el 2050 era de 230 millones de personas migrantes en todo el mundo, de migrantes internacionales, y pronosticaban un 2.6% de migrantes de toda la población mundial. Es decir, que las expectativas y los pronósticos pues ya se superaron, y eso enciende las alarmas. Pero les voy a poner otro ejemplo. 282 millones de personas equivalen a juntar todo un país gigantesco como Brasil, que tiene 212 millones de personas, más otro país como Colombia, que tiene 50 millones de personas, y así hubiéramos vaciado los dos países por la necesidad de las personas de salir a buscar nuevos horizontes o por persecuciones. Es como imaginarnos estos dos grandes países importantes de la región vacíos para poder dimensionar realmente de lo que estamos hablando. Esta cifra es más de 3 veces el número estimado en 1970, hace 5 décadas, y quienes están en condición reconocida de refugiados ya se cifra en 25.9 millones de personas que ya tienen ese estatus legalmente reconocido, el de refugiados. Esto equivale a más de 2 veces un país como Portugal, que tiene 10,2 millones de habitantes. Esto estamos hablando en general de toda la migración de los seres humanos en el mundo que se van de su país de origen a otro país. Ahora, el informe de la ONU en el primer semestre de este año 2021 dice que en 2 millones aumentó el número de personas que tuvieron que huir de conflictos, de guerras y de persecuciones, para llegar a un total de 84 millones de personas que están en esta condición de huir, de tener que salir corriendo porque si no los pueden perseguir, sus integridades físicas y familiares, su vida corre peligro. Estamos hablando como de vaciar un país como Alemania, que tiene 83 millones de habitantes, y que tuviera que salir la gente huyendo de manera desesperada. Una frase textual del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi: la comunidad internacional no logra impedir las violencias, persecuciones y ataques contra los derechos humanos que expulsan a estas personas de sus hogares. Comienzo citando esta frase y comienzo contigo, Leopoldo López. ¿Por qué la comunidad internacional, con todas las herramientas, la conciencia de las bases democráticas, el derecho internacional, los mecanismos, las herramientas, los organismos multilaterales, no logran parar las violencias que generan esta tragedia a la que estamos hablando? Más de 84 millones de personas que han tenido que huir, como en tu caso en Venezuela. Disculpa. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Claudia. Yo antes de responder la pregunta, yo me quiero tomar la posibilidad de hablar de algo que es muy cercano a nosotros. Yo acabo de conocer hace unos minutos a Carolina Áñez. Carolina está aquí con nosotros. Ella es la hija de la expresidenta Yanina Áñez de Bolivia. Ella es presa política en estos momentos. Carolina me contó, llorando, que su madre trató de suicidarse hace unos meses y que está en una situación de mucha precariedad. Yo sé que estamos hablando de otro tema y me disculpas, pero esto es lo que para nosotros es una prioridad también, de poder darle la voz a quienes hoy, ella me dice que no la tienen, son muchos de los presos políticos. Carolina, estamos contigo, pedimos la libertad de tu madre y vamos a hacer todo lo posible para que tu caso y el caso de tu madre se conozca y que podamos lograr su libertad. Perdóname, Leopoldo, es que creo que el tema está completamente ligado. Tienes todo el derecho de hacer esa acotación, porque estamos hablando de las condiciones del respeto de los principios básicos de la democracia, como es la aplicación irrestricta de la ley y el Estado de Derecho. Y precisamente esas persecuciones generan el tema que estamos hablando hoy, el fenómeno de las migraciones por persecución, violencias, conflicto y no democracia. No, es así. Yo tuve la oportunidad de estar en Cúcuta en el mes de enero de este año. Yo pasé
7 años privado de libertad y llegué a Cúcuta y fue muy impresionante ver miles de venezolanos cruzando la frontera. Y cuando llegué allí al puente, había mucha gente y la gente comenzó a gritar libertad. Yo pensé que iban a gritar algo distinto, pero su grito de gente, la mayoría de ellas personas muy humildes, muy necesitadas, gritaban libertad, libertad. Y eso a mí me llegó muy profundo porque está muy claro los venezolanos sobre la razón de emigrar, es la falta de libertad. Y la falta de libertad se traduce en hambre, en miseria, en persecución, que es lo que estamos hablando. Me preguntas por qué se ha permitido que la situación en Venezuela haya llegado a donde haya llegado, por distintas razones, pero una de ellas, sin duda alguna, fue la complicidad pasiva del mundo democrático que no le dio prioridad a lo que nosotros denunciábamos desde hace muchos años y nos decían que estábamos exagerando. Hoy en día queda claro para todos que en Venezuela hay una dictadura. Hoy en día queda claro para toda la región que en Venezuela hay una dictadura. Pero no fue siempre así. Y por eso para nosotros es muy importante que podamos alertar lo que puede hacer el deterioro ya no de Venezuela, sino de otros países en la región. Porque lo que hoy estamos viendo en Venezuela no está aislado. Es un problema global y que va a tener las mismas consecuencias. Somos 7 millones de venezolanos que hoy hemos tenido que salir obligados de nuestro territorio. 7 millones de personas buscando oportunidades, 7 millones de personas buscando refugio, buscando techo, buscando estudio, buscando trabajo, buscando tranquilidad, que no nos da Venezuela. Y el flujo sigue. Esta mañana estaba hablando con autoridades colombianas y me decían que el flujo de venezolanos sigue hacia territorio colombiano. Y sí quisiera hacer un reconocimiento al presidente Duque y a su equipo de gobierno, porque no ha habido un gobierno en todo el mundo que haya hecho por la migración que ha hecho el presidente Duque por la crisis migratoria con respecto a los venezolanos. Cuando estamos viendo incluso en otros países de América Latina que a los venezolanos desde los gobiernos se les señala, se generan incluso algunas actitudes xenofóbicas, del caso de Colombia tenemos que decir todo lo contrario. Ha habido respaldo, ha habido acciones que incluso son difíciles de tomar porque son impopulares a lo interno, pero son las correctas que tomar. El presidente Duque, sin ninguna duda, y su gobierno que lo acompaña, es un referente mundial en materia migratoria. En lugar de poner muros, ha establecido puentes. En lugar de señalar a los migrantes que llegan como responsables de los problemas, les ha abierto las puertas para integrarlos en el país. Y eso lo estoy viendo y me parece realmente emocionante, no solamente a nivel del gobierno nacional, sino a nivel del gobierno local. Tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Barranquilla esta mañana, con su equipo de trabajo, y están haciendo programas para los migrantes. Entonces la pregunta es cómo y qué hacer programas como esos, reconocer el problema. El problema de la migración de venezolanos hacia Colombia y hacia otras partes no va a terminar, va a continuar, porque el origen del problema está allí, es la dictadura, es Nicolás Maduro. Pero ese problema sí se puede atender de una mejor manera. Y creo que en Colombia nosotros tenemos un referente de cómo asumir con valentía a todos los niveles de gobierno un problema tan complejo como la migración. Muchas gracias. Vamos, si les parece, ir turnándonos con quienes están por fuera también del recinto para irlos escuchando. Me dicen en producción si podemos hacerlo, porque entonces le pediría a David Smolansky, si nos está ya viendo y escuchando, por favor me confirman. Mientras tanto, vamos a repasar las cifras de lo que ocurre en Venezuela. Usted, Leopoldo, acaba de dar una cifra que es muy impactante. Ya me dice que son 7 millones de venezolanos los que están por fuera. Obviamente los cálculos de los organismos que se encargan de hacerlo, ellos mismos dicen que siempre se les quedan por debajo. Ellos tienen unas metodologías que se acercan, pero ellos dicen que siempre están por debajo, y ya había sorprendido este mes haber superado ya los 6 millones según esas cifras como muy formales, que insistimos, siempre están como en una línea por debajo, de venezolanos en el mundo entero. Más de 850.000 solicitantes de asilo de Venezuela, más de 170.000 refugiados ya reconocidos,
y más de 2.5 millones de personas que viven bajo otras formas legales en otros países. Esta medición, hay un mecanismo muy interesante que es el R4B, que va midiendo, y la OIM y ACNUR van tomando esa medición. David Smolansky está siguiendo permanentemente en los países de la región que reciben el flujo migratorio venezolano y va estudiando cómo se están adaptando y cómo esos países están actuando como países receptores. En Colombia también les digo que según este cálculo o esta medición, que es muy seria, ya superamos el récord y estamos en 1.842.000 personas provenientes de Venezuela, y Perú ya está en 1.286.000, sigue Ecuador con 509.000, Chile con 448, Brasil con 261, Argentina con 173.000 personas venezolanas. Aquí están los 5 países receptores del continente, que son los que más reciben venezolanos. David Smolansky, como comisionado ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, que sigue esta situación de los compatriotas, de sus compatriotas venezolanos, ¿cómo estás viendo la acción y la actitud de los países que son los países receptores y de la comunidad internacional? Bueno, muy buenas tardes, Claudia, y muchísimas gracias a la Asociación Mundial de Juristas por la invitación. Es un honor estar en este panel con tan distinguidos panelistas, y no debo negar que me emociona mucho estar con Leopoldo López. Hemos trabajado por más de 10 años y precisamente el exilio y su detención arbitraria, creo que es la primera vez que estamos juntos en un panel, así sea virtual, en 7 u 8 años, ¿no? La crisis de migrantes y refugiados venezolanos, desafortunadamente, para el año 2022 proyecta ser la más grande del mundo. Va a haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios, y eso evidentemente no es algo que nos tiene que alegrar. La moraleja que deja esta crisis venezolana es que la ausencia de libertades, la ausencia de democracia y la ausencia de justicia puede dejar flujos migratorios similares o peores que países en guerra. Y a los números me remito. Afganistán, que es un país que ha pasado por una guerra por 20 años, hoy hay 3 millones de refugiados afganos, mientras que la dictadura en Venezuela, a través de la impunidad, de la falta de libertades, de la emergencia humanitaria compleja que hay en Venezuela, donde 1/3 de la población no puede comer 3 veces al día, y entre otras adversidades que enfrentamos los venezolanos día a día, hay más de 6 millones de migrantes y refugiados. O sea, hay el doble de venezolanos refugiados con respecto a Afganistán. Para que tengamos una idea, la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo supera el total de la población de países como Panamá y Costa Rica en la región, o Croacia en Europa, o Nueva Zelanda en Oceanía, o Kuwait en Medio Oriente. Es decir, somos un país fuera del país. Y específicamente en el caso de Colombia y este foro que se está llevando a cabo en Barranquilla, hoy hay más migrantes y refugiados venezolanos en Colombia que toda la población de Barranquilla. Corríjanme, pero la población de Barranquilla es poco más de 1.300.000. Y ya mencionabas, Claudia, que en Colombia hay más de 1.800.000 migrantes y refugiados venezolanos. De hecho, si todos los venezolanos en Colombia fueran una ciudad, solo Cali, Bogotá y Medellín tienen más habitantes que 1.800.000, que en este caso son la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos que hay en Colombia. No hay precedentes en la región sobre una crisis migratoria de este tipo. Es un deslave humano, como yo lo he llamado. Es realmente dantesco ir al Puente Internacional Simón Bolívar y escuchar testimonios de mujeres, por ejemplo, que huyen desesperadamente para poder dar a luz en Cúcuta. El 80% de las mujeres que dan a luz en Cúcuta son venezolanas. El 70% de las mujeres que dan a luz hoy en Boavista, Brasil, son venezolanas. Huyen todo el mundo, huyen personas de tercera edad, huyen niños, huyen adolescentes. Y lo más dramático de esto es la separación familiar, porque la inmensa mayoría de los venezolanos que huyen separados de sus seres queridos. Esto, a pesar de que es muy duro para los venezolanos, yo responsablemente debo decir que puede ser una oportunidad para América Latina y el Caribe.
y puede ser una oportunidad para América Latina y el Caribe, porque yo sí quiero dejar muy claro que la abrumadora mayoría de los migrantes y refugiados quieren tener una oportunidad para trabajar, para emprender y para estudiar, y porque ellos representan una oportunidad, como ya decía, para que muchos países de la región que hoy están seriamente afectados económicamente por la pandemia se puedan recuperar gracias al aporte que hagan los venezolanos. Ya decía Leopoldo, yo me uno en esas palabras de felicitación al esfuerzo que ha hecho el gobierno de Colombia, y aquí están su embajador García ante la Unión Europea, de implementar el Estatuto Temporal de Protección, que es un ejemplo a la región de integración, de protección, un estatuto que dura 10 años, y además Colombia acepta el pasaporte vencido de los venezolanos por 10 años su fecha de expiración. Se han visto otros casos en la región, como Brasil, que está implementando la Declaración de Cartagena, donde cerca de 50.000 venezolanos se han beneficiado del estatus de refugiados. Otros países como Perú está implementando el permiso temporal de protección, Chile la visa de responsabilidad democrática, República Dominicana el plan de normalización migratoria, o Estados Unidos el TPS. Ahora bien, de esos 6 millones de desterrados, 3 millones tienen documentación, es decir, 3 millones están en condición regular. Los otros 3 millones hoy no tienen documentación, es decir, están en condición irregular, y muchos de ellos están en situación de desempleo, en el empleo informal, y en el caso de los jóvenes fuera del sistema educativo. Así que todavía la región tiene que agilizar mecanismos para poder proteger a estos 3 millones de venezolanos que hoy no tienen su documentación, y ahí debe haber un apoyo mucho más proactivo por parte de la comunidad internacional, porque los países receptores evidentemente tienen sus propias limitaciones en cuanto a presupuestos, en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructura, y el mundo tiene que voltearse mucho más a América Latina y el Caribe para atender lo que va a ser la peor crisis migratoria del planeta, que no va a ser en Siria, sino desafortunadamente va a estar en América Latina y el Caribe. Gracias. David, usted toca un punto que es fundamental. Hay uno que tiene que ver con los estándares que dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Estatuto del Refugiado de 1951 contenido en la Declaración de Cartagena. Son unos estándares mínimos que son los derechos básicos del migrante. Esos estándares ACNUR le pide a los países receptores que los cumplan. Legalidad. Las personas tienen derecho a tener un documento de identidad. David dice que de todos esos migrantes venezolanos, 3 millones tienen algún tipo de documento o de permiso o de estatus en algún país. Los demás están sin documentos y sin ningún estatus migratorio, en la calle. Los vemos, es que lo vivimos todos los días en los países receptores. La accesibilidad es otro de los estándares que pide ACNUR. Significa que estas personas tienen derecho a acceder fácilmente a estos documentos, a un documento de identidad. No le puede costar, o el costo tiene que ser mínimo, y se tiene que facilitar que esté en todo el territorio para que no tengan que viajar. Por ejemplo, los que están en lugar de frontera, en los departamentos fronterizos, no tengan que ir hasta Bogotá a realizar la posibilidad de tener su documento. El otro estándar es el acceso a los derechos básicos, y mire la responsabilidad para los países receptores, porque esto incluye la atención médica, la atención de educación, la atención de salud, que es la médica, la atención en el tema de la unidad familiar. No se pueden dejar a las personas con los familiares al otro lado de la frontera, libertad de circulación, acceso al albergue y derecho al trabajo. Y las garantías de no retorno, que es obvio, pero que no se cumple. Muchas veces los gobiernos deciden expulsar a algún migrante y devolverlo al país donde lo están persiguiendo. En Colombia lo vivimos con Loré Saleh, lo enviamos y lo llevaron a la cárcel, no cumplimos con este estándar y fue apresado durante largos meses y torturado. Los países tienen que comprometerse a que no pueden devolver a un perseguido a que quede en manos de su verdugo, y sobre todo en países donde no se garantizan los derechos humanos. Todos estos estándares tienen un trabajo muy fuerte a nivel internacional, y ahí, doctora Gina Magnolia, de la Secretaría Iberoamericana para la Seguridad Social, usted ha hecho un trabajo impresionante para lograr poner de acuerdo a más de 10 países para cumplir con
precisamente ese estándar, el de la seguridad social de los migrantes. Por favor, nos lo explica, cómo nace ese proyecto, cómo lo logran e incluso lo que le ha dicho el rey de España al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por tu pregunta. Un saludo a todos los panelistas, a todos los que se encuentran en esta sala. Un agradecimiento por la invitación a este importante Congreso Mundial del Derecho a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que es un organismo internacional de carácter técnico y especializado, cuya misión es promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de protección social. Y este organismo al que pertenecen los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y más de 150 instituciones de seguridad social, gestiona el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que es un resultado tangible de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, adoptado en el año 2007 en España, en la cumbre de Salamanca, y que hoy ya cumple 10 años de vigencia. Con ocasión de ese 10 años de entrada en vigor, Su Majestad el Rey tuvo a bien, le agradecemos, tuve el honor de prologar el libro conmemorativo del 10º aniversario de este convenio. Este instrumento garantiza la protección social de los trabajadores migrantes y sus familias para que no vean afectados sus derechos sociales. El mundo es una historia de migraciones, ya lo hemos visto, 280 millones de migrantes. Este instrumento tiene la potencialidad de favorecer a 620 millones de personas que conviven en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y es que los migrantes intra e interregionales en América Latina son 40 millones. Hay movilidad por buscar mejor trabajo, hay movilidad por salir de su país para encontrar mejores condiciones de vida, pero también vamos a tener migrantes como consecuencia del cambio climático, lo que quiere decir que las personas deben exportar sus derechos. Este convenio se inspira en el principio de la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, en el reconocimiento de los derechos adquiridos y en el reconocimiento de las expectativas de derecho. ¿Qué quiere decir? Que si un ciudadano colombiano ha cotizado a la Seguridad Social 5 años, tiene que desplazarse a España a trabajar 10 años y luego regresa a trabajar a Ecuador, por ejemplo, en ninguno de esos países completaría los tiempos necesarios para un reconocimiento de una prestación de accidente de trabajo, enfermedad profesional o invalidez, vejez y sobrevivencia. Lo que aporta este convenio al multilateralismo es reconocerle la totalización de los periodos de seguro, es decir, que le sumamos lo que cotizó en España, lo que cotizó en Colombia, lo que cotizó en Ecuador para reconocerle prestaciones. Se ha referido Su Majestad el Rey como un instrumento que genera derechos para las personas y lo ha puesto en valor como el verdadero legatario de las normas europeas de coordinación social. Así que es un aporte que la Comunidad Iberoamericana de Naciones y el multilateralismo le están haciendo a los derechos de las personas migrantes y sus familias, porque protege derechos de accidente de trabajo, de salud y de poderle garantizar prestaciones asistenciales y económicas. Te contrapregunto si esto es para los migrantes que ya tienen un estatus legal o si esto logra también llegar de alguna manera a unas atenciones básicas a quienes no tienen un estatus legal, es decir, a quienes no tienen un documento legal de permanencia en algún país receptor. Muchas gracias, Claudia. Está previsto para los trabajadores migrantes esa migración segura, ordenada, regular por la que todos estamos trabajando, pero por supuesto que tiene un anexo el convenio en el que los países se pueden poner de acuerdo bilateralmente para extenderlo a los trabajadores o a aquellas personas que no tienen esa condición de legalidad. Este instrumento ya lo han suscrito 15 países, lo han ratificado 13. Colombia acaba de aprobar este instrumento a través de la ley 2103 de junio del 2021 y es el 13º país que se suma a la Comunidad Iberoamericana para poder garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Muy importante. Además, Gina Magnolia Riaño acaba de tocar un tema que creo que también vale la pena explicar, porque el Estatuto Temporal para la Protección de los Venezolanos no fue un invento de la noche a la mañana, no es que un día el Gobierno Nacional de Colombia haya decidido tomar una decisión y sorprendernos con una noticia extraordinaria en marzo de este año. Antes de esto,
Colombia fue pionera en uno de los grandes avances en el tema de la atención y la conciencia para el migrante. Hay 2 pactos mundiales que han marcado una gran diferencia desde el año 2018, cuando los países de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo y llegaron a consensos para firmar 2 pactos. El primer pacto del que hablabas, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. ¿Eso qué es? Los países que dicen, a mí me toca recibir migrantes por alguna condición específica. Muchas veces estas olas de migrantes vienen de eventos no predecibles, otras más predecibles, pero me comprometo como Estado a garantizar todos los derechos de esas personas y esos estándares que ahora enumerábamos. Esa es la responsabilidad de los Estados receptores a garantizar y a poner incluso presupuestos para atender esa población migrante. El otro pacto firmado en el 2018 es el Pacto para los Refugiados, el Pacto Mundial para los Refugiados. Ese pacto es el que combina los países que, aunque no sean receptores, apoyen a los receptores para que el país que tiene la carga del recibimiento de las migraciones no se quede solo. Aquí lo escuchamos permanentemente. Los costos de atención para cubrirle los derechos humanos al migrante pues son muy elevados. Esto hace que se abran todos esos canales para que los países más desarrollados o quienes quieran aportar puedan entregar recursos para aliviar la presión económica y asesorías técnicas para proyectos para ayudarle a los migrantes a ingresar al sistema económico y al sistema social de cada país receptor. En 2018, el entonces canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Relaciones Exteriores, que en paz descanse, fue pionero en firmar esto en Marrakech. Y quiero ahora saludar a Felipe García Echeverry, el embajador de Colombia ante la Unión Europea, para que nos explique por qué de ahí se desprendió el Estatuto Temporal para la Protección del Venezolano y por qué Colombia optó este pacto para la migración segura, ordenada y regular. Embajador. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenos días para todos. Un saludo cordial. ¿Rememora usted en primer lugar a una persona que quisimos muchísimo los colombianos, pero que siempre tuvo esa preocupación y me sirve para compartir con ustedes un poco la aplicación práctica que tuvo y que trajo el problema de la migración venezolana al seno de la Unión Europea? Porque fue justamente después del año 2018, en el año 2019, con la última visita que como alta representante de la Unión Europea hizo Federica Mogherini, que el presidente Iván Duque le planteó la necesidad de que se hiciera en Bruselas, como centro de la Unión Europea, una conferencia para generar un conocimiento en el resto del mundo y particularmente en Europa sobre la situación de Venezuela. Hasta ese momento, y con una preocupación muy marcada, insistente, precisamente de quien ese entonces era el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, para Europa y para otras partes del mundo, y particularmente Asia, Oceanía, el tema de Venezuela era un tema de un conflicto político, pero no existía, digamos, una conciencia de las implicaciones que estaba teniendo para toda la región, pero especialmente de la crisis humanitaria, pero multidimensional, de la opresión que estaba sufriendo Venezuela y que estaba moviendo grandes cantidades de migrantes por fuera de Venezuela. Fue entonces cuando se hizo la primera conferencia de solidaridad aquí en Bruselas en octubre del año 2019 para migrantes y refugiados venezolanos, y de esa conferencia salió el compromiso de los estados de tener lo que se conoce como Pledging Conferences en los años que siguieron, año 2020 y año 2021, precisamente para, uno, llamar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis humanitaria generada por la migración, y dos, para convocar la solidaridad con los estados receptores de esa migración. Recordemos que en el caso de Colombia, y no quiero volver sobre las cifras que usted ha mencionado, Colombia ha recibido el 31%
del total de la emigración venezolana. Eso pone una presión inmensa en los servicios públicos de los países receptores y especialmente en las comunidades de acogida, en el caso de Colombia, en las ciudades fronterizas originalmente, aun cuando hoy en día está por todo el territorio nacional esa migración venezolana. Hay que entender en esto que la legalización a través de un mecanismo como en el que se convirtió el Estatuto Temporal de Protección, no solamente es para concederle derechos a esos migrantes, sino también para poder que se haga una realidad la integración socioeconómica de los mismos en las comunidades de acogida. O de lo contrario, lo que pasa es que se está revictimizando a quien está siendo obligado a migrar. Porque las condiciones de ilegalidad a las que usted hace referencia, y quiero aquí simplemente hacer un paréntesis para mencionar que junto al acto de derechos humanos en que se constituye el Estatuto Temporal de Protección, está el salvar de la patria a cerca de 30.000 niños de madres venezolanas que no tienen o que no tenían una nacionalidad, y que eso también buscó hacerlo realidad el gobierno del presidente Iván Duque. Entonces es permitirles unos derechos mínimos, precisamente como el derecho a tener una patria, el derecho a tener una identificación, ser alguien en ese otro territorio e integrarse en la vida social, tener derecho a tener un trabajo legal, a tener seguridad social, a que los niños tengan una educación. Pero los costos que representa para los países de acogida, por supuesto ustedes entenderán que son inmensos. Solamente para mencionar, el cálculo de los 18 países de acogida de América Latina para el año 2021 supera los 1.500 millones de dólares, de los cuales hasta ahora la comunidad internacional para ese fondo ha contribuido solamente con un 43% de ese estimado de necesidades, del cual, por supuesto, países como Colombia, que tiene un porcentaje tan alto del total de esa migración, pues de la misma manera sus necesidades son inmensas. Y digo 43%, anotando que, por supuesto, además estamos en diciembre. Con esto no quiero decir nada distinto a otra cosa que siempre ha insistido el presidente Duque y en su momento el canciller Carlos Holmes Trujillo, en el sentido de que hay un imbalance a nivel mundial entre el apoyo a las comunidades o a los países receptores o países de acogida de los migrantes en distintas migraciones, por supuesto, como la Siria, donde la comunidad internacional ha contribuido con aproximadamente $3.150 por migrante año, al paso que en el caso de los países de acogida y de la migración venezolana estamos hablando de aproximadamente $650 por migrante año para estos países de acogida que, como en el caso de Colombia, han abierto los brazos para que esa integración socioeconómica sea una realidad. Bien importante el tema de los costos, bien importante de la conciencia de la comunidad internacional frente a estos procesos migratorios, porque muchas veces, dependiendo también de quién es el país receptor, se hace ese tipo de análisis del impacto y lo que esto genera. No es lo mismo una migración que llega a Europa, una migración que llega a otros países que están en desarrollo, que tienen crecimiento económico, que están logrando su estabilidad económica, pero que de todas maneras tienen niveles de pobreza altos, niveles de pobreza que no se han resuelto y por supuesto impacta de una manera distinta y la conciencia a nivel mundial parece ser no la misma. Voy a ir contigo, Javier Jaramillo, presidente y fundador de Procorp, porque además usted es una persona que busca soluciones como otras formas legales de estancia para quienes están en estas migraciones, ya sea migraciones decididas, la migración laboral, que es cuando hay un trabajo específico y la persona tiene esa oportunidad, o para cuando la persona tiene que salir huyendo. Además, porque también quiero hablar con usted de otro proceso migratorio que es
imposible no tocar en este panel porque es el proceso también migratorio más impactante del último año, que es en la frontera en el norte de Centroamérica, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, que están empujando en esas caravanas a los migrantes a través de México, ahí juntándose con los mexicanos para pasar la frontera de los Estados Unidos con unas cifras récord históricas de migrantes pasando la frontera y de detenciones de esos migrantes al entrar a los Estados Unidos, Javier. Gracias, Claudia. Efectivamente hay diferentes formas de migración, como lo mencionas. De las cifras iniciales que mencionaste de 281 millones de migrantes, solamente el 12% son personas que migran por lo que estamos hablando en este panel, refugiados. El resto son migraciones que se dan por una migración que busca oportunidades, como lo dijo Leopoldo, económicas, reunificación familiar o muchas otras razones. El 12% solamente son refugiados, pero es que son cifras muy altas. Lo que está pasando en Estados Unidos con lo que tú mencionas del Triángulo Norte, son cifras de 1.700.000 personas que fueron detenidas en un año por un intento de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. 1.700.000 personas, de 3 países principalmente, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero no solamente vienen de ahí, vienen inclusive desde Haití. Y es que estos son unos movimientos migratorios que claramente tienen un impacto en toda la región. Y la gente no lo sabe o no se habla lo suficiente. Un ejemplo concreto de lo que tú mencionas, si vienen de Haití, por ejemplo, el 14% de la población de Haití ha migrado. No es por guerras o no es por una dictadura, hay unos elementos que tienen un impacto también en la migración que hay que tener en cuenta, como las catástrofes naturales o búsquedas de oportunidades. 14% de una población, y muchos de ellos han migrado a través de Colombia, por las selvas de Colombia, intentando llegar a Panamá en un movimiento migratorio hasta llegar a los Estados Unidos, para llegar y ser detenidos. Es un impacto para toda la región. Recientemente, en Estados Unidos, en septiembre, 15.000 personas de Haití viviendo debajo de un puente. ¿Y qué hace el gobierno estadounidense? A muchos los devuelve y a algunos los deja entrar. A miles los dejó entrar, sin políticas unificadas, para que uno dijera, bueno, es que se está aplicando un criterio legal que es este, entonces vamos a informarnos para poder ingresar. No hay una política integral, unificada, para poder determinar si voy a poder ingresar o no. Claramente eso genera una victimización nueva. Son victimarios de la falta de políticas claras o estables para migrar. Y esto es un problema que tiene que tratarse, como tú bien lo dices, desde una manera internacional, que es muy difícil. Tu pregunta inicial, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se está resolviendo desde una perspectiva internacional? Hay grandes esfuerzos. Por ejemplo, tu convenio es admirable, pero a los países les ha costado llegar a ese convenio. Colombia ratificó este convenio hace muchos años. Es un convenio desde el 2007, y solamente hasta el 2021 empieza a entrar en rigor en Colombia. Estamos quedados, no vamos a la velocidad que se requiere que reaccionemos los estados, la sociedad civil, el sector privado, todos, porque no es un tema que tengamos en el radar, Claudia. No se está hablando lo suficiente sobre esta problemática. No es, digámoslo, sexy para los gobiernos, porque es que es un tema que no lo es un tema álgido, es un problema, claramente es un problema y que hay que abordar. Y hay estigmas internacionales y nacionales. ¿Por qué no se habló antes en Colombia? Bien, si bien había unos indicios, pero ¿por qué no establecimos un estatuto, por ejemplo, de protección como lo acabamos de hacer en el gobierno? Porque políticamente es un tema sensible. Entonces, tenemos migración generadas por problemas políticos y llegan a países donde hablar del tema es un problema político, entonces nos toma años llegar a decisiones y tomar un liderazgo efectivo para combatirlo. Por estigmas también de la sociedad. Hablaba ahorita el embajador, creo que fuiste tú, sobre el costo de implementar, por ejemplo, el Estatuto de la Protección aquí en Colombia. Es un costo elevado, son 6 billones de pesos que se espera que cueste. Lo que la gente no habla es que se espera también que genere unos ingresos al país de 12 billones de dólares. Entonces, estamos hablando de costos e información que la gente no tiene. Entonces se genera como un estigma de esto es un problema. Bueno, y las ventajas
y los beneficios y lo que va a recibir un país receptor por esta migración, ya sea por remesas de los migrantes que salen de sus propios países o por un apoyo a la economía. Los migrantes empujan la economía. Y esto es algo que no lo estoy diciendo yo inventado, estos son estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Está comprobado que cuando se reciben migrantes se impulsa la economía. Hay unas características que mencioné hace unos días hablando contigo sobre los migrantes, y es que los migrantes está demostrado que comparten características con los emprendedores. El factor de resiliencia, de innovación, porque es que lo han dejado todo en la cancha, como decimos en Colombia, para migrar, y lo hacen lo mismo, de la misma manera con sus empresas, con sus ideas, con sus emprendimientos. Son emprendedores, generan desarrollo, generan impulso a la economía, abren nuevas líneas de negocios, abren oportunidades económicas para los países, para ellos mismos y para sus familias en sus países de los cuales salieron. Entonces hay que cambiar un poco ese paradigma del migrante, porque el migrante no es el migrante de antes que llega con una maleta sin ideas y a pedir solamente apoyos económicos. El migrante viene con una actitud de salir adelante, de generar desarrollo, de generar empresa, de producir para enviar a sus países, que llegan con un celular que puede ayudarle a toda la familia y de ahí tienen información de cómo acceder a los apoyos que da el Estado. Voy a hablar de un caso también. Tú hablaste de hoy de un caso que te llegaron y hubo un caso muy lindo hace unas horas. Se acercó una persona a la policía de Barranquilla, cuyo trabajo es ayudar a los migrantes que llegan a Barranquilla desde la perspectiva de derechos humanos. Y nos comentó cómo la urgencia de ellos siempre son los migrantes que vienen con problemas de salud, porque hay que atenderlos más rápido, porque si no se actúa rápido, se mueren. Y la policía lo está dejando, otra vez el mismo término, todo en la cancha para darles una atención rápida a estos migrantes, porque saben que van a terminar siendo sus vecinos y es la comunidad, es la nueva comunidad. No solamente es una nueva ciudad, como lo que decía David, es una comunidad ya nacional, porque hoy en día la realidad con tantos millones de migrantes es que somos todos ciudadanos del mundo. Eso es lo que somos. Al final, uno no los ve en la calle como alguno de ustedes dijo, uno los ve en todas partes, no solamente a los venezolanos, es que todos somos migrantes en algún momento dado. La gente migra por oportunidades, la gente migra para estudiar, la gente migra para encontrar oportunidades de negocios, para reunificarse con las familias. Hay migrantes en todos lados, en todos lados. Entonces tiene que darse esa conversación a nivel internacional para brindar mejores oportunidades. Tiene que hablarse también de las oportunidades que se les brindan para que creen empresas. En la Unión Europea, ya que tenemos al embajador de Colombia en la Unión Europea en el panel, en la Unión Europea hay apoyos económicos, incentivos económicos para crear empresas, para los emprendedores, para los deportistas. España da permisos de trabajo, por ejemplo, a los emprendedores y a los deportistas. Hay diferentes formas de adquirir nacionalidades en la Unión Europea que la gente no sabe y están a su alcance. Entonces, hay todo un mundo de mecanismos jurídicos a nivel internacional para apoyar esta migración, para que no sea solamente un problema, sino para que se le cambie esa perspectiva y haya una conversación alrededor de la migración positiva. Porque hay formas de migrar también y de generar desarrollo y que al final va a generar mayores lazos comerciales y mayor unión entre los países. Una migración positiva, de alguna manera podríamos hablar de una migración inteligente, porque es que hay mecanismos para las personas. Los gobiernos ya están reaccionando, están creando estatutos, están creando convenios de forma inteligente para poder ayudar. Sí, había un retraso, por supuesto que hay un retraso, pero ahí estamos llegando. Bienvenido Colombia al convenio, pero faltan más países y seguirás trabajando. Nosotros también, el sector privado tiene que seguir trabajando, la sociedad civil tiene que seguir compartiendo esta información, todos tienen que seguir hablando sobre esta problemática, pero también sobre las oportunidades, porque hay muchas oportunidades alrededor de esto, porque genera desarrollo y lo necesitamos. Y por eso también precisamente la conciencia de los apoyos, porque en la medida en que hayan esos programas, que existan, que haya esos programas para el desarrollo, para el emprendimiento, para la inclusión del migrante que no tuvo la oportunidad del tiempo, ¿no? Del tiempo de sentarse a diseñar su futuro, porque muchos pueden hacerlo y eso también es un lujo, cumplir los trámites regulares, normales. Cuando hay una crisis humanitaria es cuando es muy difícil tener esos tiempos y la idea es que la absorción de esos migrantes se haga de esa manera.
De acuerdo, Claudia, pero ahí también hay una responsabilidad entonces de todos nosotros como sociedad. La sociedad civil, los emprendedores que no sean migrantes, la empresa privada, ahí hay una responsabilidad de todos para recibirlos y para generar esas oportunidades de las que estoy hablando. Claudia, la migración, hoy en día la migración también es una migración educada. Hay estudios que demuestran que el promedio educativo de los migrantes es superior a los países receptores. Es una realidad. Y están dándose cuenta los países, están diciendo, oiga, ustedes son migrantes calificados, les doy la bienvenida. No debería ser solamente un país porque no tiene que ser solamente una política de Estado porque es más lenta. Esa es una responsabilidad también del sector empresarial, de recibirlos y decirlos, me interesa. Nos pasó con Colombia y con Venezuela. A Colombia llegó mucha migración venezolana del sector petrolero, mucha. No la supimos retener en Colombia. Y eso es una realidad. Se fueron a Canadá, por ejemplo, y la perdimos. Nos hubieran ayudado mucho, porque aquí hay mucho por hacer y venían con grandísimas capacidades y con mucho conocimiento y no lo supimos retener. Es hora de que empecemos a retener esa migración también y a ofrecer oportunidades laborales. Gracias, Javier. Quiero mencionar o aportar un dato cuando hablaste del tema de Haití, que dices que el 14% de su población ha vivido por varios fenómenos, el terremoto, temas catástrofes naturales, desempleo y últimamente el magnicidio del presidente. Llegamos a tener 91.300 migrantes haitianos en Colombia, pero para que se hagan una idea, ahí en Necoclí, porque muchas veces estas noticias no las tenemos muy claras o dimensionadas, Necoclí es una población desde donde tomaban las lanchas para pasar a Panamá y de ahí seguir su migración. Tiene 70.000 habitantes más o menos y nosotros llegamos a tener en Necoclí al mismo tiempo más de 20.000 haitianos, generando una crisis humanitaria sin precedentes, pero con una acción decidida, organizada, tanto del gobierno nacional como local. Esa crisis se superó también rápidamente. Ahora quedan más o menos unas 4.000 personas que ya son población más fácil de manejar. Pero un pueblo o una ciudad de 70.000 habitantes con 20.000 en un mes, que llegan 20.000 de un momento a otro, la situación fue muy, muy dramática. Ahí estuvimos la prensa. Ahora quiero ir con Mr. Boris, porque Ucrania es un país que además tiene la doble condición de la migración de sus compatriotas hacia otros países. 14% de la población ucraniana, Mr. Boris me dice y me confirmará, ha salido de Ucrania. Estamos hablando de casi 6 millones, 5.901.067, según el informe sobre las migraciones en el mundo del año 2020. Pero también Ucrania tiene esa condición de los desplazados internos, los desplazados domésticos. Vamos a hacer también contexto para darle la palabra, Mr. Boris, usted que ha estado con tanta paciencia escuchándonos a nosotros. El número de desplazados internos por violencia y conflicto armado en el mundo llegó a 41,3 millones de personas, el más alto desde que se hace la medición en 1998. En el 2000 ya eran 21 millones de personas desplazadas internas en el mundo, lo que significa que en 20 años esta población se duplicó. Los países más afectados: Siria, Colombia, República Democrática del Congo, Somalia. Ucrania ocupa el puesto número 13. 1.6 millones de personas en Ucrania resultaron afectadas por el conflicto de Crimea. 734.000 desplazadas internas, 87.832 refugiados y solicitantes de asilo, y el 30% de las personas que necesitan ayuda, el 30% de las personas que necesitan ayuda y asistencia para sobrevivir tienen más de 60 años. Es una población mayor que, aunque todavía pues puede ser productiva, no deja de ser vulnerable. El señor Boris Babin es ex representante presidencial de Ucrania en Crimea. Y hemos discutido todos los desafíos de la migración internacional, señor Babin. Usted, que es un experto en el estatus legal de todos esos pueblos y comunidades indígenas de Crimea, explíquenos cuál es ese impacto en la gente de su país frente a este conflicto en Crimea. Gracias. Honorable colleagues, I thank you for attention for those issues and thank the organizers for such beautiful presentation
That is even better than my speech, I think. And I Thank have you a very much. honor to speak with you in Colombia, in Barranquilla, on issues that unite our countries. As we have in Ukraine, as it was mentioned, more than 1 million persons, and Colombia also have approximately 5 million internally displaced persons. And sustainable solutions of those issues is a legal framework. Of course, we have other grounds, political grounds and conflicts, especially hybrid conflicts, tightly connected one with another. As for example, you may today monitor the situation on the Polish-Belarusian borderline when the migrants are the weapon of dictator. And more, and we will research the situation in the Americas. We will see some dictators in some countries like Nicaragua and others who say that they recognize the annexation of Crimea. So all those issues are united and even more, and for example, the paramilitary troops so broad use it as a weapon against the internal displacement persons, including indigenous peoples, are not only in the Americas. In the Crimea we have the same situation. When the paramilitary troops of former veterans of Afghani war, of Soviet period, and other one, was a tool for internal enforced displacement. So the tools of violations of human rights are common, and what the challenges are common, and what are the responses of lawyers, the responses of the global level and regional one. Alice, we have no universal convention regarding internal displacement persons. We have African Convention, Kampala one, and Harare Protocol to it, but it unites only African Union. And more, there is no mechanism of application of individuals or maybe collective units, so this practice are weak. It is the only conventional practice in the world. We may remind the resolution of the Supreme Council of Security Council of the United Nations, and for example, such resolution was in 2015 regarding the conflict in Ukraine and pointing on IDPs, but that recommendation was not obligatory one. And more, we have some recommendation of General Assembly, annual recommendation regarding IDPs of different countries, and special recommendation, including Crimea-related recommendation, for example, including IDP issues, but there are also recommendations of the NODA that provides the mechanism of legal enforcement. And more, we see some special bodies of the Human Rights Council of United Nations, like Special Rapporteur of the Internal Displacement, and other special rapporteurs in some civil organization and law organization I do represent. We have communication with them, very close, regarding the Ukrainian IDPs, and more than 20 submissions this year on the issues of internal displacement for different factors. But those mechanisms are only recommendational. For example, last recommendations of the Special Rapporteur on the internal displacement published this year just reflected the issue of internal displacement in the conflict situation. But when we read this text, this recommendation of Act of the United Nations, we will not find some key issues like, for example, racial discrimination as a ground for internal displacement, paramilitary groups activities as a ground of internal displacement. Some issues that Special Rapporteur points, for example, gender discrimination, are also important. But in Ukraine, we have not gender discrimination, but racial one. We have paramilitary groups, not issues of gender-related conflict. And so the modern standard of United Nations are developing only. And more on the level of the regional courts on human rights, like Inter-American Court of Human Rights and European Court of Human Rights, we have some ground decisions. Decisions like, for example, Timoshenko with Russia, Katan and others against Moldova, sanctions against Azerbaijan, Siligin against Ukraine, etc. I mentioned the practice of European Union.
But the same situation, we have the practice of inter-American code. For example, such cases like Ituango massacres against Colombia, Negro massacres against Guatemala, and others. Those decisions are extremely important, as they make the responsibility of state for paramilitary troop activities on this territory. It makes responsible of states whose actions were the ground of conflict. Like, for example, the case of Katan and other against Moldova and Russia, when Russia was a state that was guilty against the violation of IDPs' rights. So those standards are developed, and the categories of the internal displacement and refugees are tightly connected. I may give you one example from my real practice. We had one family from Crimea internal displacement to the mainland of Ukraine in 2015, and later they got status of IDPs and tried to resettle and make their life on the government-controlled territory. But you know, the conflict with Russia is going on, and the risk has grown every year to the global conflict or European one, and this family transferred them to Spain and asked for refugees as IDPs from Ukraine. And they got refugees 2 weeks ago in Spain. But in other way, a girl from this family last year was the best school pupil in Sevilla. And it was absolutely unique situation where Spanish media were surprised. How can IDP from Ukraine with half a year or year experience in Spain became the best pupil and teaches the Spanish language better than local ones? And this example, who was reflected in all Spanish media, is a good example, as it points us that sometimes refugees and internal displacement give a chance to person to develop, but we as lawyers must protect every category and remember about 3 ways of solving the internal displacement issues, as staying on the place of new society, returning back, or searching the third variant. And few words, if you kindly allow me, I will point for another issue that unites our countries, the indigenous displacement. As a lot of people displaced from Crimea were the indigenous Crimean Tatar people. And I know Colombia recognizes the Declaration of Indigenous People Rights, protecting the indigenous people from the internal displacement and from the migration issues. And Ukraine also recognized it in 2014 with the same grounds of conflict. And this year we adopted legislation of Ukraine on the indigenous people, special law was adopted, and now we have strong participation with government and NGOs developing the sublegal acts that allows us to make internal displacement indigenous persons in Ukraine be involved in the decision-making procedures on the 3-pillar UN-grounded practice with full communication and full participation on decisions that are connected with their rights. I thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. Me dicen que ya el tiempo ha corrido, pero pues quisiera despedir este panel con una última reflexión que tiene que ver con las manifestaciones xenofóbicas cuando tenemos los fenómenos migratorios impactantes, flujos grandes que generan problemas, como acabamos de hablar de la ciudad de Necoclí. Una pequeña reflexión, doctora Gina Magnolia Riaño, sobre ese tema que me parece que para concluir puede ser muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Estamos, creo que, hablando de derechos, hablando de personas, y es deber de todos como sociedad también respetar la dignidad de las personas, pero de los estados y de los poderes públicos garantizarle a las personas, tanto receptoras de recepción de migrantes como emisoras de migrantes, sus derechos. Colombia ha sido un país ejemplo en el tema de la migración, con todos los instrumentos que ha ratificado, con el Estatuto de Protección Temporal, con la nacionalización de 30.000 niños para que pudieran tener derechos a la salud. Esa es una manera de expresar solidaridad entre los pueblos, y creo que con esta crisis económica y social y sanitaria que hemos tenido después de la pandemia, lo que se impone es que las sociedades puedan renovar sus pactos sociales, puedan refundar sus sistemas de seguridad social y
garantizar el respeto y la dignidad de las personas. La solidaridad es muy importante y creo que en esto tenemos que hacer un trabajo sobre la integración y la aceptación también y el respeto por las comunidades migrantes. Estamos hablando de derechos de las personas y dignidad de la persona humana a la que tienen todos derecho y la garantía, por supuesto, de que se les respetará su integridad, su vida y sus familias. Muchas gracias por el trabajo desde la Secretaría Iberoamericana para la Seguridad Social, Javier Jaramillo de Procorp. Los brotes xenofóbicos, ¿qué mensaje podemos dar? Usted ha sido muy interesante en contarnos ya cómo, viendo un migrante desde el punto de vista de cooperante interno para el desarrollo económico, es una muy buena visión, pero ¿cómo hacer para esos brotes de xenofobia que sabemos que se están presentando? Yo creo que está muy relacionado con lo que estamos haciendo en este foro, que es proteger el Estado de Derecho, porque tenemos una responsabilidad de proteger la democracia, de proteger las normas y de proteger las leyes, pero en realidad la ley por estar escrita no se protege así sola. Es un deber que tenemos todos. La democracia, decía un panelista en estos días, la democracia no es lo que está escrito en el libro o en la norma. La democracia tiene que ser una determinación y una decisión personal. Y esa determinación y esa decisión personal la tenemos que aplicar también al tema de la migración, porque tenemos una responsabilidad, no solamente de ser mejores vecinos, sino de ser mejores seres humanos. Es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Y en la medida que seamos mejores seres humanos, vamos a convivir mejor con nuestros hermanos migrantes. Mr. Boris Babin, sobre la xenofobia, por favor, ¿cuál es su reflexión? Yes, fighting with xenophobia is a key issue of issues of internal displacement and migration refugees. I may give you some examples of real practice. We have cases pending in the European Court of Human Rights and more in the International Court of Justice. Ukraine against Russia, against the violation of Convention of Racial Discrimination is a important case when Supreme Court of all the world, of United Nations Court, is judged the issue of racial discrimination in Crimea regarding to person who later became refugees in the IDP exactly on the grounds of racial discrimination committed by de facto authorities. And this year also European Court of Human Rights in January recognized that in the Crimean Peninsula there was administrative practice of discrimination of ethnic grounds, on religious grounds. It's official decision of the European Court. I know this case as I was an agent of government of Ukraine before the court in 2015. And we started this proceeding, and now we have the preliminary decision, and this case is pending. So in the modern international legal practice, we have some decisions. For example, in case of Hague, the vote in the racial discriminations issue, it may be not only for the Ukraine and Southern or Central Europe, but for it may have importance defending migrants and IDPs for all the world. And as the situation with Rohingya people in Myanmar, we know when one African country make complaint against the Myanmar. Is this country that made complaint in this highest court to the International Court of Justice had not problem with refugees from Myanmar. It just have right to make application, and it made it. And now this highest court researched the issue of Rohingya people in Myanmar. And I think it's a good example for all civilized nations. Even you have not problem on your own territory, this problem will come to you sooner or later. So, and racial discrimination and others like these discriminational issues may be the most important topic of future legal works and activities. Thank you. En Colombia, que es el segundo país con mayor número de desplazados internos después de Siria, hay una situación que poco a poco se ha ido diluyendo, pero en los años cuando la guerra de guerrillas, grupos de extrema izquierda, terroristas y paramilitares, si el desplazado era producto de un grupo guerrillero terrorista, se le decía cuando llegaba a las grandes ciudades, eso fue porque fue paramilitar. Y si
Era al contrario, los paramilitares habían desplazado a la población, esos eran colaboradores de la guerrilla y vivían no solamente con la angustia de haber tenido que dejar sus territorios de la noche a la mañana, después de perder familiares masacrados, perseguidos, vivir con esa estigmatización. Ojalá esto lo superemos pronto, ahora que Colombia ha entrado en un camino ya de mayor luz, porque definitivamente Colombia recuperó la capacidad de las leyes del Estado de Derecho y eso se hizo confrontando como sociedad directamente a las organizaciones al margen de la ley. La sociedad colombiana lo hizo frente a los carteles de la droga, no cedió ante los carteles de la droga y la misma sociedad colombiana no ha cedido frente a esas organizaciones terroristas. Y yo creo que el premio que se le va a dar a Colombia en esta ocasión, en este Congreso Mundial de Juristas, a Colombia es a la sociedad por defender la democracia, por no haber nunca claudicado frente a la violencia y frente a los terroristas. Ese mensaje es muy importante. David Smolansky, para también despedirnos, el alto consejero, el alto comisionado ante la Secretaría de la OEA para los migrantes venezolanos, su pequeña reflexión sobre el tema de la xenofobia y de estas maneras de discriminación. Bueno, que ninguna persona puede ser discriminada, agredida, ofendida o marginada a la sociedad por su nacionalidad. Más específicamente en mi mandato para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, pues el venezolano que se ha ido del país no se ha ido porque quiere, se ha ido de manera forzada, se ha ido en condiciones muy vulnerables y, como ya dije en mi primera intervención, la abrumadora mayoría de los migrantes y refugiados quieren trabajar, quieren emprender, quieren estudiar y se merecen esa oportunidad que no solo tienen que ni de los gobiernos, sino también de la sociedad. Y quisiera agregar, Claudia, que cuando hablamos de la xenofobia, de esas políticas que tienen que implementarse para erradicar estos actos de discriminación, no solo puede recaer en las autoridades de competencia nacional. Aquí tiene que haber una responsabilidad también en las autoridades locales. La primera autoridad con la que se tropieza un migrante o un refugiado es con su autoridad local. Es un concejal, es un alcalde, es alguien de la Cámara Municipal, es alguien del gobierno ejecutivo local. Y allí tiene que haber esfuerzos en justamente combatir la discriminación hacia personas de una nacionalidad distinta al país de acogida. Y sobre todo también debe prevalecer que no se utilice políticamente a los migrantes y refugiados venezolanos en campañas electorales, llámese para elecciones locales o elecciones nacionales. Nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo en distintas elecciones que ha habido en el continente para elegir alcaldes, gobernadores o hasta presidentes, a veces se ha utilizado de manera muy despectiva a los migrantes y refugiados venezolanos y ahí siempre nosotros haremos la denuncia del caso. Y además les quiero agregar algo, yendo más allá de la xenofobia, lo más poderoso que va a ocurrir en Venezuela, y acuérdense de esto que les voy a decir, lo más hermoso que va a ocurrir en Venezuela cuando ya no haya dictadura, no solamente va a ser disfrutar de la libertad, sino va a ser el reencuentro de la familia venezolana. Ustedes van a ver ese puente internacional Simón Bolívar repleto de personas caminando del norte de Santander al estado Táchira para encontrarse con sus madres, con sus hijos. Veremos el aeropuerto internacional de Simón Bolívar en Maiquetía, en Caracas, viendo despegar aviones, viendo aterrizar aviones y no despegar, para que los venezolanos se reencuentren con su familia. Eso es lo que desea la mayoría de los venezolanos, volver a su país, estar con su familia y ser parte de la reconstrucción. Una Venezuela libre no solamente es bueno para los venezolanos, es bueno para los latinoamericanos y para el mundo. Gracias. Deseo que compartimos. Termino con Leopoldo López, esa reflexión de la acogida de los venezolanos y tristemente en muchos casos xenofobia. Aquí trataron de hacer política con el tema del estatuto, Leopoldo, porque los amigos del régimen decían que es que ese estatuto se le estaba dando para que pudieran votar en las próximas elecciones del 2022. Eso está claro, no van a tener el derecho al voto en las elecciones. Quiero concluir este panel con tu reflexión que acabas de llegar en ese vuelo anoche desde Madrid.
Bueno, como lo decía David y lo han dicho todos, la xenofobia hay que enfrentarla, pero sobre todo hay que tener una alternativa clara, y esa alternativa es con políticas que puedan integrar a los migrantes de manera productiva, y eso le corresponde principalmente a los estados, pero también al sector privado y muy particularmente a los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación tienen una altísima responsabilidad sobre cómo presentan estos episodios. En el caso de Chile, por ejemplo, hubo un episodio hace unos meses en el norte de Chile en donde le quemaron unas pertenencias a venezolanos que estaban en unas situaciones muy precarias, y eso generó muchísimo impacto, y creo que la responsabilidad es de todos, pero entendiendo que son migraciones que pueden dar mucho a los países que están recibiendo. Nosotros como Venezuela somos un país hoy que tiene mucho que ver con la migración que recibimos. La migración que recibimos después de la guerra de Portugal, de España y de Italia, pero también en los años 60, 70 y 80 de Ecuador, Colombia y Perú. Lo que hoy es Venezuela, o lo que fue por lo menos a principios de siglo, fue muy marcado por esa migración. Y eso va a ocurrir con Colombia, nos guste o no, y va a ocurrir con muchos países, porque eso va a tener un gran impacto. Y creo que ahí tiene que haber la gran responsabilidad de todos los sectores. Y por supuesto señalar, como decía David, a los que pretenden aprovecharse de eso políticamente, porque es muy rentable políticamente en el corto plazo señalar al enemigo externo, señalar a otro como el culpable de tus problemas. Y evidentemente eso sabemos que no es verdad. Por ejemplo, aquí en Colombia se dijo que parte del problema que tenía el problema de la inseguridad en Bogotá tenía que ver con la migración venezolana, pero los datos dicen algo totalmente distinto, que no ha habido realmente una incidencia significativa, tomando en cuenta la cantidad de personas que se han desplazado a Colombia, que no es verdad que cualquier tipo de aumento por parte en temas de inseguridad ha tenido una relación directa con la migración. Más bien lo contrario, más bien, como lo decían varios de los que intervinieron, los migrantes vienen con ganas de trabajar, con ganas de emprender, con ganas de respetar las leyes, con ganas de ser integrados, con ganas de ser respetados, con ganas de conseguir oportunidades, que es lo que no tienen en los países que están dejando. Así que creo que es un desafío permanente, pero es un desafío compartido del Estado, de los medios de comunicación y del sector privado también. Está el dato, es que los migrantes venezolanos cometen apenas el 2% de los hurtos en Bogotá. Ni el 2% de los hurtos en Bogotá, teniendo 2 millones, cerca de 2 millones de venezolanos en Colombia. Esas cifras hay que pero basta darlas. que haya un caso. Para que lo estigmaticen. Para que se estigmatice, claro. Se presente, bueno, se presente exacto. como la regla, y evidentemente eso pues claro. Ya lo hemos visto. Y hemos visto también a políticos utilizando eso. Y hemos visto a gobernantes también utilizando eso un poco para también reflectar o no asumir su propia responsabilidad en estos temas. Y allí nuevamente los medios de comunicación tienen una inmensa responsabilidad en esto. Gracias. Quiero agradecerle muchísimo a todos ustedes, los participantes de esta conversación, por todo el tiempo. David Smolansky desde Washington, muchísimas gracias. A Gina Manolia Riaño, a Javier Jaramillo, Leopoldo, muchísimas gracias, y también a Boris Babin, muchísimas gracias por habernos explicado un tema que, aunque lejano para estas tierras, importante, porque somos reflejo, somos espejo, y entre todos nos aprendemos de nuestras propias lecciones. Muchísimas gracias. A todos ustedes los invitamos a que continúen asistiendo a estas mesas, a estos conversatorios tan importantes. Recordar que el cumplimiento irrestricto de la ley, el Estado de Derecho, en eso se fundamentan nuestras libertades y la democracia, junto obviamente con derechos como la libertad de expresión y una prensa libre y una empresa también con libertades. Y los invitamos mañana a que todos celebremos ese gran premio a la sociedad colombiana, el World Liberty and Peace, el World Peace and Liberty Award de esta Asociación Mundial de Juristas, porque es a los colombianos, a la sociedad a la que están otorgando el que es considerado el Premio Nobel del Derecho. Así que los invitamos también mañana a que lo celebremos juntos, nos unamos en esta gran celebración. Muchísimas gracias por estar aquí en el Congreso Mundial del Derecho, organizado por la Asociación Mundial de Juristas.